Este día yo inicio el estudio de otro libro que para mí era como una perla que estaba soterrada, como un diamante que estaba soterrado. Sin embargo, cuando comencé a estudiarlo y a orarlo, descubrí que tiene mucho que enseñarme y mucho de Cristo y mucho que exhortarme y mucho que animarme. Y es el libro de Miqueas. ¿Qué libro vamos a estar estudiando, hermano, hoy? Miqueas. Miqueas. Y para poder yo ilustrar lo que estaba pasando en esas circunstancias, yo voy a tomar una historia que el pastor Javier Domínguez cuenta, ¿verdad? Por si él la oye, él sepa que yo lo mencioné y que no es mía. El hermano cuenta una historia para ilustrar lo que estaba pasando en el tiempo de Miqueas. Y la historia trata de lo siguiente. Fue una historia real. En un establecimiento comercial de California, entró un joven muy bien vestido. Se mostró amable con las personas que estaban dentro. Luego llegó donde la cajera y le dice a la cajera muy amablemente el joven: señorita, tenga la bondad de entregarme todo el dinero que hay en la caja, mostrándole una pistola. Cuando la señorita vio la amabilidad de este hombre, ella con calma le dice: ¿me permite contar el dinero para poder informar a la compañía de seguros el monto exacto del robo? Y con mucha amabilidad el asaltante le respondió: no se preocupe, señorita, yo lo contaré de todos modos. Le prometo que cuando lo cuente, le llamaré y le diré la suma exacta del dinero para que usted dé su reporte. Resulta que el hombre, una hora después del asalto, cumplió su palabra y le dijo: señorita, son $3,482 exactos. Acto seguido, este hombre se despidió con mucho respeto y colgó. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que aunque el aspecto exterior de este hombre era impecable, ¿no es así, hermano? Su corazón no lo era. Él fue un caballero por fuera, pero por dentro era un vulgar ladrón. ¿Qué más podemos aprender de esta historia? Aunque este hombre tenía una cortesía en sus modales, en sus gestos y palabras, todo esto no quitó que fuera un vil ladrón. ¿Qué podemos aplicar de esto? Que tanto en nuestra ciudad como en nuestra iglesia hay personas así, que por fuera actúan de una manera, pero por dentro son simplemente vulgares, como este ladrón.
Y este era el patrón cultural, esta era la manera de vivir en los días de Miqueas. En el reino del sur, donde a él le tocó predicar o profetizar el reino del sur, que se llamaba Judá. Esa era la situación de ese pueblo. El reino del sur, Judá, llegó a gozar de mucha prosperidad material. Pero a pesar de su progreso, ellos poseían una gran pobreza espiritual. Espiritualmente eran miserables, viles. Ellos llevaban el nombre del pueblo de Dios y ellos así lo decían. Así se enorgullecían ellos. Somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Pero espiritualmente estaban muy lejos de ser el pueblo santo de Dios. Porque las cosas que se daban ahí eran cosas horripilantes. Ahora, este pueblo de Judá al cual Miqueas fue designado para predicarles, ¿en quién tenían su esperanza ellos? Fíjese bien. ¿En quién tenían su esperanza ellos? Ellos tenían una falsa esperanza. Ellos confiaban en dos cosas: en el templo que tenían, porque había sido construido por un rey llamado Salomón, y se decía que ese templo nunca jamás iba a ser destruido. Y otra cosa que en ellos confiaban era la tierra prometida que Dios les había dado. Entonces ellos tenían dos cosas en las cuales confiaban: en el templo y en la tierra en la cual Dios les había dado. Ellos se sentían seguros de ser el pueblo de Dios. Pero eso en la realidad no era así. Porque Dios era y es un Dios santo. 3 veces santo. Entre ellos había una hipocresía religiosa, porque ellos en el templo eran una cosa, pero en sus casas y en su manera de vivir eran otra. O sea, ellos eran actores. Eso es lo que significa hipócrita. Actuaban como religiosos. Ellos abandonaron totalmente la ley de Dios, el pacto. Y ellos implementaron las prácticas, en vez de la ley y el pacto, implementaron las prácticas, las leyes de las naciones, implementaron los sistemas económicos religiosos de las naciones de alrededor. Y entonces en Judá, en los días de Miqueas, se daban lo que se llaman las injusticias sociales en medio del pueblo de Dios. Deshonestidades, opresiones, explotaciones, desigualdades económicas, los ricos se aprovechaban, corrupciones políticas, comerciales y religiosas. Fue en este contexto histórico
que Dios levantó a un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta, amados hermanos? ¿Cómo se llama? Miqueas. Miqueas fue designado por Dios para denunciar todos esos pecados, todas esas injusticias. Miqueas fue designado por Dios para denunciar todas esas injusticias sociales, desigualdades económicas, corrupciones políticas, comerciales, pero profetizar que venía un juicio de Dios. Fíjese, Miqueas profetizó y le dijo a Judá: ustedes van a ser atacados por los asirios, los de Nínive, y ustedes van a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia, y Samaria, las otras 10 tribus, van a ser llevadas cautivas por Siria y van a arrasar Jerusalén, y Asiria van a quedar como un campo de arado. Pero también Miqueas profetizó algo y le dijo: cuando el tiempo se cumpla, Dios va a restaurarles. A todos aquellos que se arrepientan, todos aquellos, el remanente del Señor va a regresar. Y yo voy a levantar un rey pastor para que les pastoree. Así que de eso se trata el libro de Miqueas. ¿Se va a animar a leerlo? Yo estoy presentando una perla. Anímese a comprarla sin precio, sin dinero. Por eso, hermanos, voy a presentar la estructura del libro, como a mi parecer puede estar estructurado. Veamos, por favor. El libro de Miqueas se divide en 3 sermones, y cada sermón inicia con la palabra oíd. ¿Con qué inicia la palabra cada sermón, hermano? Oíd. Algunos le llaman ciclo, yo le llamo sermón. El libro de Miqueas se divide en 3 sermones, y cada sermón comienza con la palabra oíd. El primer sermón de Miqueas, o el primer ciclo, abarca desde el capítulo 1 al capítulo 2. ¿Qué hallamos ahí? Juicio y restauración. La vara, pero también el consuelo. El segundo sermón está desde el capítulo 3 al capítulo 5. Juicio y redención. Y el tercer sermón está desde el capítulo 6 al capítulo 7. Esperanza en la oscuridad. Y entonces vamos a ver un poco de quién fue Miqueas. ¿Quién fue Miqueas? Bueno, para que usted más o menos asocie, Miqueas fue un contemporáneo de un profeta que se llamó el profeta Isaías. Por eso hay algunas lecturas que se parecen. Isaías la dice literalmente, y también Miqueas se dice que Miqueas fue un poco más
antiguo anterior a Isaías. Isaías tomó de ahí y no es plagio. Miqueas significa quien es como Jehová. Él vivió en una región que se llamó Moreset. Moreset, 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Una zona pastoril. Él vivió en tiempos de tres reyes. El periodo de él abarcó a 3 reinados. ¿Quiénes fueron estos reyes? Acaz, Jotán y Ezequías. Se cree que en uno de los mensajes de Miqueas, Ezequías se arrepintió de todo corazón. Qué fruto, ¿verdad, hermano? Ojalá que nos parezcamos a ese rey al final de este mensaje. Ojalá que hayan algunos jóvenes que digan: yo quiero ser como ese rey. Y yo, hermanos, quiero presentar otro cuadro porque en mi primer mensaje yo siempre hablo del contexto para que usted se ubique. Veamos otro cuadro. Las letras rojas del cuadro aparecen Israel, reino del norte, o sea, las 10 tribus. Israel estaba dividido. Judá, reino del sur. Y usted va a ver que ahí aparecen los reyes que Dios designó para esos reinos. Ahí en el reino del norte, las 10 tribus, los profetas que Dios designó para ahí fue Oseas, Amós y Jonás. Y para el reino del sur está, que es Judá, está Joel, Abdías, y ahí está nuestro libro que estamos estudiando hoy, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La parte verde señala si estos reyes desempeñaron su ministerio antes del exilio. ¿Sabe lo que es el exilio, verdad? Que se llevaron cautivos a Israel. Por ejemplo, Oseas, Amós, Jonás, Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Estos reyes fueron antes del exilio. Estos reyes estuvieron profetizando antes de que Israel fuera llevado cautivo. Pero Ageo, Zacarías y Malaquías, estos profetas fueron después del exilio. ¿Se comprende el cuadro, hermanos? Si no, vuelvo a predicar, hermano. Bien. En esencia, hermanos, ¿cuál es la verdad central? ¿Cómo resumiríamos el libro de Miqueas? En esencia, en frases cortas, ¿cómo podríamos resumir el libro de Miqueas? Si a usted le preguntaran, ¿y de qué trata Miqueas, vos? ¿De qué trata Miqueas? Bueno, el libro de Miqueas, la verdad central es la siguiente: las personas que desprecian al Dios y a su pacto serán destruidas. Es sencillo. ¿De qué trata el libro de Miqueas? Que las personas que desprecian a Dios y a su pacto serán destruidas. Pero quienes confíen en Dios serán purificados y salvados. De eso trata el libro de Miqueas.
Parafraseémoslo, digámoslo en nuestras palabras. Hermanos, ¿de qué trata el libro de Miqueas? Que el que desprecia a Dios y a su pacto va a ser ¿qué? Destruido. Que el que desprecia a Dios y a su pacto, a su palabra, será destruido. Pero que los que confían en el Señor van a ser purificados y salvados. ¿Se entendió, hermanos? Como yo estoy enseñando, solo los varones. Por favor, hermanas, no les den copia a los varones. ¿De qué trata el libro de Miqueas, queridos varones? Ajá. Excelente. Solo un varón aquí, otro varón de aquí. ¿De qué trata? ¿Cuál es la verdad central? ¿Cuál es la esencia del libro de Miqueas? ¿Quién va a defender a los varones aquí? Nadie. Varones. Nadie. Aquí voy a estar. No, varones, no le dé copia, hermano. ¿Y qué más? Y que los que confíen en el Señor van a ser purificados y salvados. Voy a volver a repasar. La verdad central del libro de Miqueas trata ¿de qué trata? De que todos aquellos que desprecien a Dios y a su pacto van a ser, pero aquellos que confíen en el Señor van a ser purificados y salvados. Hermanas de aquí, díganme por favor la verdad central. Gracias. Una hermana de aquí. Si no sigo predicando ahí. Una nada más. Gracias. Esa es la verdad central del libro de Miqueas. Y usted lo va a ver en todo el libro eso. Y se cumple, fíjese. Entonces, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana en el primer sermón, que va desde el capítulo 1 al capítulo 2. Yo solo voy ahora a tocar el capítulo 1. Usted se va a dar cuenta de cosas que se dan ahí que se va a horrorizar. ¿Será posible que estos de Judá hacían esto? Miqueas capítulo 1 versículo 2. Veamos. Dice, del 1 al 3. ¿Cómo comienza cada sermón, hermanos? Con la palabra oíd. Oíd, pueblos, todos. Está atenta, tierra. Usted sabe que es poesía, no es que le está hablando a la tierra. No es que el profeta es loco, no, es poesía. Está atenta, tierra. ¿Y cuántos hay en ti? Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar. ¿Para qué sale? Y descenderá y hollará las alturas de la tierra.
Hollará significa va a destruir la tierra. Las dos cosas en las cuales ellos confiaban. ¿Cuáles eran las dos cosas en las cuales Judá confiaba, hermano? El templo y la tierra. Dios les va a cortar la cabeza a esos ídolos y va a destruir tanto la tierra como el templo. Versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Hermanos, Dios promete dejar su morada y descender no para salvarlos, porque ellos no confiaron en Él, sino para matarlos, para destruirlos. ¿Se acuerdan de la verdad central, hermanos? ¿Y por qué los va a destruir, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué es que, como algunos dicen, por qué es que Dios aparece como sanguinario en el Antiguo Testamento? ¿Por qué destruye Él sin piedad? Porque Él es 3 veces santo y Él es justo. Y Él les había dado un pacto y ellos lo violaron. ¿Cuáles son los pecados de los cuales Dios los acusa a ellos? Oiga bien, hermano. ¿Cuáles son los pecados de los cuales Dios los acusa a ellos? Yo quiero que quede bien claro eso. Son 2 pecados principales de los cuales Dios los acusa: idolatría y hechicería. ¿Cuáles son los 2 pecados principales en los cuales Dios los acusa, hermano? La idolatría tenía que ver con el primer mandamiento. O sea, como quien le dice, como que el matrimonio, Dios se matrimonió con Israel y le dice: no vayas a tener otro marido, no vayas a tener otros dioses, tú me vas a amar sobre todas las cosas, a mí, le dice. En eso consistía la idolatría. Así como se siente el hombre traicionado y la mujer traicionada, así se sentía Dios. Miqueas 1:5 y versículo 7. Fíjese bien las palabras. Estoy hablando de la LBLA, la versión de la Biblia. ¿Y por qué es que Dios los iba a destruir? ¿Por qué Dios? ¿Cuáles son esos pecados en los cuales, ya lo dije? Y mire, ¿por qué Dios los iba a castigar? Los iba a llevar en cautiverio. Ahí están los pecados, versículos 5 y 7. Ponga atención. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Versículo 7. Todos sus ídolos. ¿Entiende, hermano? Todos sus ídolos serán destrozados, porque Israel se ha llenado de ídolos. Y dice Dios: yo voy a permitir que vengan los babilonios y les destruyan a todos los ídolos que ustedes han hecho. Y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. ¿Ganancias de qué, hermano? Y asolaré todas sus imágenes, porque las juntó de ganancias de ramera.
¿Entiende, hermano? No es cualquier ganancia. Y ganancia de ramera volverán. O sea, no era que ellos hacían negocios, hermanos. No, en el templo de Jehová, hermanos, ellos habían mezclado el templo de Jehová, adoraban a Jehová, insertando prostitución en el templo del Señor para recaudar fondos y hacer más idolatría, y para que Dios les bendijera más en la fertilidad. Con el baalismo, ellos contrataban prostitutas israelitas, doncellas, y de la ganancia ella dejaba una parte, hermano, para el templo. ¿Entiende, hermano? O sea, hay que ver esos versículos, hay que detenerse con cuidado y ver ese versículo en la Reina Valera, pero hay que ver otras versiones para entender qué estaba pasando ahí. No, la idolatría no es simplemente adorar un ídolo. La idolatría va acompañada de la hechicería y de la inmoralidad y de todas las pasiones desordenadas que hay en el corazón del hombre. Entonces Dios les dice: esas ganancias de esas rameras yo las voy a destruir, y voy a destruir a esos ídolos. Ese dinero que tienen ustedes recolectado en el templo para comprar más ídolos, los babilonios van a venir. Miqueas 5:12. Mire lo que dice. Ellos ya no consultaban a Jehová, ya no oraban al Señor. Es como que usted, hermano, se le perdió algo y usted diga: si Dios no me contesta, yo voy a ir donde el brujo, ¿verdad? Él usa magia blanca, es un brujo bueno, es un diablo bueno, pues los cachos son blancos, es lo mismo. Es un ladrón amable. Hermanos, ¿entendieron por qué yo conté la historia la primera? Todo esto tiene que ver con esto. Israel seguía cantando los coros, seguía cantando los salmos. Tenían una salmodia tremenda, hermanos. Seguían ofreciendo los sacrificios. Miqueas 5:12. Exterminaré las hechicerías de tu mano. Dios había dicho: la hechicera muera, pero dijeron: pobrecita la señora, no tiene que comer. Pobrecita, ¿de qué se va a ganar la vida? Es el don que él tiene, ¿verdad? Exterminaré las hechicerías de su mano, y no tendrás más adivinos. Exterminaré sus imágenes talladas y sus pilares sagrados. ¿Sabe qué eran los pilares sagrados? Con todo el respeto, los pilares sagrados tenían forma de objetos sexuales. Los pilares sagrados, para que la gente que entrara se excitara y tuviera relaciones y dejara dinero. Y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Hermano, ¿cómo es que operaba la idolatría en Judá? ¿Cómo fue que ellos se hicieron idólatras, hermanos? ¿Cómo fue, pues? La idolatría en Judá tuvo su origen en que ellos abandonaron la palabra de Dios. ¿Abandonaron qué? La palabra escrita, hermano. La abandonaron. Ellos ya tenían los 10 mandamientos ahí, hermano.
Ya tenían el Pentateuco, hermano. El pecado por los cuales Dios les acusa de idolatría, aunque ellos decían adorar a Dios, fíjese. Mire, mezclaron tanto la adoración, el baalismo, la adoración pagana, que para ellos hacer una orgía en el templo y cantar a Dios era adorar a Dios. Pero ¿cómo fue que se hicieron idólatras? Abandonaron la ley. ¿Cómo se hicieron idólatras, hermano? Abandonaron la ley. Ya no les enseñaban la ley a los niños, hermano. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta a ti, con todo respeto. ¿Cuál es el 10º mandamiento, hermano? No me diga. ¿Cuál es el 9º? Pues vaya. ¿Cuál es el 8º, hermano? Vaya. ¿El 7º? ¿El 6º? El 5º sí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿El primero cuál es, hermano? No tengas otra mujer, no tengas otro hombre, no tengas otro Dios. ¿Cuál es el segundo, hermano? Adóralo correctamente, no te hagas imágenes. ¿Cuál es el tercero? Ten cuidado con el nombre del Señor, no jures por el nombre de Dios. Lo juro, te lo juro. Te lo juro por Dios, mamita. Y el 4º mandamiento, ¿cuál es, pues, hermano? Lo que estamos haciendo hoy aquí. Guarda el día de reposo. Hermano, yo les pregunto, queridos hombres, ¿se arrepentirá usted al final de no saber la ley del Señor y de no enseñarla a sus pequeñitos? Hermanos, ellos se habían vuelto idólatras porque habían abandonado la ley, la habían olvidado. ¿Qué podemos ver en Miqueas? Que cuando el ser humano menosprecia la escritura, menosprecia el estudio, la meditación diaria de la palabra, lo que está menospreciando es el conocimiento del Dios verdadero. Hermanos, cuando usted menosprecia la lectura, la meditación, usted lo que está menospreciando es el conocer a ese Dios verdadero. Usted lee la Biblia diariamente, medita en ella, pero ve televisión todos los días, ¿verdad? Y su mente está tan llena de toda esa lascivia, ha opacado al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está triste. Y lee la Biblia, usted me da sueño, fi. Pero ¿verdad que las series coreanas no le da sueño? Y ahí está, pendiente. Y en la mañanita usted se levanta con un deseo por la palabra de Dios. Pero verdad que la novela esa y la película de la serie, usted tiene deseos para eso, pero no deseos para la palabra. ¿Me comprenden, hermano? Así era en el tiempo de Miqueas.
Tú como cristiano dices creer en Jesús. Sí, usted cree en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. Pero ¿verdad que no lees la Biblia? Pero crees en Jesús. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué Jesús tú crees? Porque en el Jesús que tú crees no es el Jesús de la Biblia, porque no estás leyéndola. En el Jesús que tú crees, perdón, es en el Jesús de Semana Santa que aparece ahí. Esa es la imagen de Jesús que tú tienes. El colocho, el rubio. Esa es una blasfemia, hermano. Que Jesús no era así. Por eso la Biblia dice: no te harás imagen. El Jesús de la película de Mel Gibson, ese es el Jesús que yo tengo. No, hermano. Tú crees en Jesús, sí, yo creo en Jesús, pero no lees la Biblia. Entonces, ¿en qué Jesús tú estás creyendo, pues? Es que los católicos son idólatras. Cuidado. Cuidado. ¿En qué Jesús tú crees? En uno que tú vas construyendo en tu mente, en el Jesús que describe la Biblia. No es en ese en el cual tú crees, porque no lees la Biblia. La realidad es que si alguien no lee la Biblia, no puede decir que adora al Dios de la Biblia o al Dios verdadero. ¿Se da cuenta, hermano, por qué no leer la Biblia es un pecado de abandonar a Dios? ¿Y por qué la idolatría tiene mucho que ver con el abandonar la ley de Dios? Porque Dios nos ha dado su autorrevelación. ¿Qué nos ha dado Dios, hermano? Hermano, yo vuelvo. Dios no nos ha dado las películas para conocer a Jesús. Dios nos ha dado la autorrevelación para conocer a Jesús. Porque Dios nos ha dado su autorrevelación en forma de palabra escrita. Para nosotros observar a través de su palabra escrita cómo verdaderamente es Él. ¿Cuáles son los atributos de Jesús? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Para que cuando tú adores al Dios no recuerdes la película, recuerdes la palabra que has leído. He ahí la importancia de permanecer en su palabra. Es de vida o muerte. El peligro de imaginar y crear un Dios de bolsillo es peligroso. Crear a un Dios de bolsillo. ¿Cómo se crea un Dios de bolsillo? No leyendo la Biblia, abandonando la ley de Dios. Entonces tú creas un Dios que te conviene. Imagínense que la Iglesia Católica ha llegado a ponerle un santo, un Dios aún a las prostitutas. O sea, tan bajo. Y eso era lo que estaba pasando en Judá. Ellos abandonaron la ley. Por eso al final yo voy a hacer un llamado y todo, y yo voy incluido para arrepentirnos. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Si no, vas a seguir destruyéndote y destruyendo a los tuyos. ¿Y cómo es Dios, papito? Es que Dios no ha leído la Biblia. Dios es pelo largo, con una túnica y es el que sale ahí. Veamos la película.
Eso era lo que estaba pasando en Judá. Ellos se enorgullecían de tener el templo. ¿Y cuántos años tienes tú, joven, de ser creyente, de asistir a la iglesia, ofrenda? Sí. Y vea que no vas a adulterar. No. Ya. ¿Lees la Biblia? No, eso no. Ellos se enorgullecían de tener un templo, de adorar al Dios, pero con sus acciones demostraban que no lo conocían. ¿Traes la Biblia a la iglesia? No, hermano, yo ni en el celular la ando. O sea, ya es el creyente moderno, pues. ¿Verdad? Si la traes ahí, gloria al Señor. Pero como alguien dice, si tú tienes un teléfono inteligente y no andas la Biblia ahí, no eres inteligente. Si tú, hermano, de verdad lo digo, estás chateando mientras yo estoy predicando, tú eres un irreverente. Irreverente, hermano. ¿Cómo te atreves en el momento de la palabra? ¿Cómo te atreves? Una reverencia, hombre, si Dios está hablando. ¿Y a qué lo llevó este alejamiento de la palabra de Dios? A practicar una falsa adoración. ¿Una falsa qué? Que para ellos era genuino, mas para Dios eran altos abominables. Ellos mezclaron el baalismo con la verdadera adoración. ¿Por qué ellos llegaron a practicar el baalismo? Ellos en sus casas tenían, por ejemplo, los de Samaria tenían un becerro como intermediario, pero no es que adoraban al becerro, adoraban a Dios por medio del becerro. Y ahí tenían los becerros, un grande y chiquitos quizás, en sus casas para intermediarios y adorar de esa manera, que Dios no lo había dicho así, porque ellos habían olvidado. ¿Qué mandamiento, hermano? El uno, que solo había un Dios y que había que adorarlo correctamente, sin imágenes, sin intermediarios. Entonces Judá no tenía un becerro, pero tenían estatuillas de Baal en sus casas y en el templo y en los lugares altos. Practicaban las orgías, porque a Baal había que, al practicar el baalismo, había que practicar las orgías para la bendición de la fertilidad de los campos. Ellos llegaron a caer tan bajo porque las mentes de ellos no estaban siendo renovadas diariamente con la lectura de la ley. Ellos llegaron, voy a repetir, ellos llegaron a caer tan bajo porque las mentes de ellos, una mente preciosa que Dios la ha hecho para la palabra, ellos llegaron a caer tan bajo que las mentes de ellos ya no estaban siendo renovados por la palabra, sino por las naciones. ¿Cuántas horas tú estás expuesto a los medios y a todo lo del mundo? 16 horas. ...16 horas expuesto a películas, a televisión, a pláticas inmundas, a música. Estamos expuestos 16 horas al día. Nuestros niños también. ¿Y cómo está la familia? Bien, hermano. No, la familia no está bien. La familia está infectada. Y se necesita, como lo vamos a ver en el versículo, de un profeta que llore por la familia, que se lamente, que aúlle, pues, que aúlle.
Allí dice la palabra huye, que llore a gritos. Restáuranos, Señor. Miren que hemos caído, Padre. Hermanos, el baalismo era la influencia que tenía. ¿Y qué era el baalismo? Era un dios cananeo, hermano, llamado Baal. Se centraba en el culto a Baal, un dios de la fertilidad y de la lluvia, que era considerado el dios principal de la región. ¡Ey, qué bonita tu milpa!, le decía un judío al cananeo. Claro, le decía. ¿Y por cómo haces? ¿Cuál es el misterio? Adoremos a Baal. Sí, pero yo adoro al Dios verdadero. Bueno, adoremos a los dos. Mira yo cómo te... Y vos, pobrecito, tu milpa y tu ganado muriéndose. Y mira mi ganado. Vos no tenés la bendición. Baal no se enoja que adore yo a Dios o a otro Dios, no. Rebusquémonos. En el culto a Baal se ofrecían rituales para asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la comunidad. En la adoración a Baal se hacían rituales, practicaban rituales sexuales, orgías y otros actos para promover la fertilidad y la productividad. Era un demonio detrás. Y no lo digo con respeto, no, es que miren, hermanos, cuando usted adora a un ídolo, es que no está adorando a un ídolo, es a un demonio. Hermanos, es que nosotros amamos a la Virgen María, pero la Virgen María no es así. Nadie la ha conocido. Esa estatua, hermano, ha sido inventada, y detrás de eso no es que se adora a María, se adora a un demonio, hermano. O sea, no hay tales, no hay paños tibios. Quien tiene una representación de una imagen de quien sea, no es la persona, no es Pablo, no es Jesús, es un demonio que hay detrás de esa representación. Y es a esa que se le adora y que se le da ofrenda. Hermanos, ¿a qué se refiere el versículo 7 cuando habla de esto? Con ganancia de ramera. Las religiones del antiguo Medio Oriente, que tenían que ver con la fertilidad, abarcaba la prostitución ritual, eran actividades estrictamente prohibidas para Israel. Hermano, la prostitución religiosa estaba prohibida. La prostitución religiosa estaba prohibida. Mire lo que dice Deuteronomio 23. No me acuerdo qué versículo es. El versículo 17 dice, en la Biblia que ya les dije, la LBLA: ninguna mujer de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano, porque en los cultos paganos habían tanto prostitutas como prostitutos. Israel tenía prohibido eso claramente, pero a ellos ya se les había pasado eso. 18, no traerás la paga de una ramera. O sea, cuando la ramera funcione en esas orgías y traiga la paga, aquí está la paga. No, esa ofrenda es abominable, dice, de una ramera, ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominables para el Señor tu Dios. Por eso Dios promete que las riquezas que Judá obtenía de la prostitución religiosa iba a ser destruida.
toda esa ganancia, decían, todos esos tesoros que ustedes tienen, de todo eso se los van a llevar los babilonios. Va a ser comida de Babilonio. La riqueza pagada a las prostitutas del templo y usada para hacer ídolos será tomada por los asirios y utilizada de la misma manera. Biblia reformada. Así cayó tan bajo Judá al abandonar, al separarse de Dios, al abandonar la preciosa ley. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que abandonó Judá, hermano? Que se volvió idólatra. ¿Qué abandonó, hermano? La ley tan santa que Dios les había dado. Jóvenes, ¿quieren ustedes no ser idólatras? Dedíquense a este libro. No lo digo enojado, hermano, lo digo con corazón. ¿Quieren ustedes, jóvenes, no ser destruidos en sus hogares? Dedíquense a este libro. Que este libro sea, no de vez en cuando, no, su tesoro, su vicio, pues. Que este libro sea, en el buen sentido, su vicio. Hermanos, ¿dónde vemos el evangelio acá? Porque se trata de hallar a Cristo en Miqueas. ¿Dónde vemos el evangelio acá? En lo personal yo lo veo en el capítulo 1, versículo 18. Dice, está hablando Miqueas con corazón quebrantado, hermano. Por eso me lamentaré. ¿Qué dijo Miqueas, hermano? Yo no me voy a quedar así, dijo, ante lo que está pasando y ante lo que viene. Por eso me lamentaré y gemiré. Andaré descalzo y desnudo. Esto habla del cautiverio. Daré aullidos. ¿Daré qué dice, hermano? Voy a gritar. Daré aullidos. Señor, ten misericordia. El culpable soy yo. Como los chacales, así como los perros. Y lamento como los avestruces. Eso no lo conocemos nosotros. Hay que hacer un estudio del avestruz. Porque es incurable tu herida, pues ha llegado hasta Judá. Se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Se dice que el rey asirio llegó y entró. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Quién era el que aullaba dentro de Miqueas? ¿Quién era el que lamentaba? ¿Quién era el que lloraba dentro de él, hermano? ¿A qué espíritu se refiere, hermano? ¿Quién era, hermanos? Había un espíritu que estaba dentro de los profetas. ¿A cómo se le llamaba a ese espíritu, hermanos? Primera de Pedro 1:11. ¿Cómo se le... Ese era el espíritu de quién, hermanos? Primera de Pedro 1:11. El espíritu de Cristo, hermano. ¿El espíritu de quién, hermano? Cristo en Miqueas aullaba y decía: miren, vuélvanse, no, miren lo que va a pasar. Si ustedes me hubieran oído,
Si ustedes me hubieran apreciado, vuélvanse. Ahí veo yo el evangelio, hermano. Ahí veo a Cristo. No sé si ustedes pudieron verlo, pero para que podamos verlo más claramente, hermano, ¿qué hacía Cristo cuando Él veía una ciudad que iba a ser destruida porque lo había menospreciado a Él? ¿Qué hacía Cristo, hermano? Lucas 19, 41 al 44. Mire, y cuando Jesús se acercó, ¿a dónde se acercó Jesús? A la ciudad de Jerusalén, la que lo había menospreciado. Si yo los quise a ustedes, dijo, así como una gallina, quise arroparlos con las alas, ustedes no quisieron, dijo él. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué hizo, hermanos? Repita conmigo, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. ¿Y qué decía Cristo? Versículo 42. Si tú también hubieras sabido en este día lo que os conduce a tu paz, lo que te hubiera traído verdadera paz, pero ahora está oculto de tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No me conociste, ustedes no me conocieron porque abandonaron mi pacto. La manera como ustedes me hubieran conocido es leyéndome cada día, pero ustedes hacían otra cosa, no me conocieron. ¿Cuáles serían las aplicaciones para nosotros hoy? Hermano, yo te voy a pedir que pongas mucha atención, más que todos los varones, por favor, hermanos. Si tú eres soltero, gloria a Dios. Si tienes niños y mujer, mucho mejor. Ponme atención, por favor. ¿Lee usted la Biblia diariamente con el fin de conocer más a Dios? No estoy hablando de vez en cuando, diariamente. Que yo como diariamente. Yo soy tentado diariamente. Esta mente mía crea ídolos diarios, a diario. El mundo, el diablo y la carne no están jugando 16 horas de bombardeo. Esos bombardeos no son nada, hermano. No matan el alma. Estas sí la matan, la contaminan. ¿Lee usted la Biblia diariamente con el fin de conocer más a Dios? ¿Con el fin de separarse de su pecado interior y de las influencias de este mundo? Yo te pregunto, mujer, hombre, joven, ¿lee usted diariamente la Biblia con el fin de conocer a Dios para limpiarse de su pecado interior y de las influencias de este mundo? ¿La lee usted diariamente? Voy a gritar, hermano. Ahí voy. Querida joven y querido joven, querido adulto, querido padre, ¿lee usted diariamente la palabra de Dios con el fin de santificarse de su pecado interior y de las influencias de este mundo y con el fin de conocer al Dios verdadero cada día más?
Si usted tiene una familia, esposa e hijos, ¿lo está haciendo con ellos diariamente? Estoy preguntando, hermanos. Estoy preguntando a todos los cabezas. Un día de estos voy a ir a su casa y le voy a preguntar individualmente si usted es miembro de esta iglesia. Le voy a preguntar. Sí, porque me interesa su alma y a mí me interesa que me pregunten también. Porque yo quiero ser de los salvados, de los purificados, no de los destruidos, que menosprecian esta ley y aman más la televisión y los cables. Si usted tiene familia, esposa e hijos, ¿lo está haciendo con ellos diariamente a fin de mantener a raya la idolatría de su propio corazón, de sus hijos y la de este mundo? ¿Quién es un idólatra para usted? El católico. El idólatra es el que no lee la palabra y no la aprecia. El idólatra es el que no está conociendo a Dios individualmente ni como familia. El idólatra es el que está conociendo a Dios por otros medios. Dios nos ha dado su autorrevelación. Hombres, Dios les está hablando a ustedes y a mí. Cuidado con el ladrón. No, es que yo día domingo, a veces a los 15, pero ¿verdad? Pero no, ahí estoy, mis ofrendas, mis diezmos. Mire, hermano, yo oro para comer. Educado. No. Adentro hay vilezas que necesitan ser santificadas. Adentro hay concupiscencias que no han sido mortificadas. A través de la palabra de Dios se mortifican las concupiscencias. A través de la palabra de Dios yo puedo ver mi orgullo diario a diario y lo mantengo a raya. Porque yo no quiero repetir la historia de Judá ni de Israel y ser llevado cautivo. No. ¿Cuál era la verdad central? Los que menosprecian a Dios y a su pacto. Pero los que confían en el Señor y son purificados van a ser salvados. ¿Quién es un idólatra, hermano? El de la India, ¿verdad? El católico, el que no, hermano, no. Eso es ya extremo. No, hermano. Si tú no lees la Biblia, ¿qué tal, hermano? ¿Lees la Biblia? ¿Estás pastoreando a tu mujer? ¿Estás leyéndola diariamente tú en tu devocional? ¿Para qué te quieres casar, pues? Si vas a hacer una carga para tu mujer, porque no la vas a pastorear, ella va a tener que pastorearte a ti, y con todo ese mal carácter no santificado vas a hacer una carga para la mujer. Mejor no te cases. Ya vas destruido. Y los puritanos decían: si es una posilga vivir sin Dios. Así decían ellos. Es una posilga, decían ellos. Con tanto pecado que hay y no teniendo un devocional diario individual y como familia, esa es una posilga, no es una familia. Así decían los puritanos. Estercolero, influencia del Netflix, no es que en sí sea malo eso, ¿sí? Sino que son medios que no los usamos bien. Son medios que los usamos como escape para no leer la Biblia, para perder el tiempo. Es una posilga.
¿Entendiste, querido, lo que es un idólatra? Si tú no lees la Biblia y si yo no la leo, yo y tú somos los idólatras. Es que yo para leer no soy mucho. Pues tienes que leerla y tienes que arrepentirte y pedir al Señor que sí sea mucho, porque la Biblia dice: la palabra more en abundancia en vuestros corazones. Hermanos, yo les animo a que denunciemos el pecado, no en otros, sino en nosotros. ¿A qué les estoy animando, hermano? Hermanos, denunciemos el pecado, no en otros, sino en nosotros. Dígale: yo no he sido cabeza, yo no he sido capitán, yo he sido un capitán flojo, un capitán idólatra. Yo no estoy guiando a mi familia, no la estoy guiando. De vez en cuando, no, la Biblia no es de vez en cuando, no, es de vida o muerte. 16 horas al día somos bombardeados, hermanos. Ese bombardeo eso no es nada, hermano. 16 horas al día somos bombardeados. Denuncie usted al culpable y dígale: yo hoy lo denuncio, yo debo de arrepentirme. Miqueas dijo 3:8: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Usted no denuncia a otro, denuncie usted y dígale: arrepiéntete, Job. Arrepiéntete, porque tú estás dando más lugar a los ídolos que al Señor. Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu poder, de fuerza para poder arrepentirme. ¿Cuál pecado? El pecado de abandonar la palabra de Dios. Lloremos y lamentémonos por nuestro pecado de idolatría y de hechicería, por el nuestro y por los otros. Y alegrémonos, porque hay salvación para los que se humillan. Voy a repetir: y alegrémonos, porque hay salvación para los que se humillan y se purifican. A ese se le llama el remanente. Por eso el libro de Miqueas está tan precioso. Para mí es una perla. Estoy aprendiendo mucho. Yo quiero ponerlo en práctica. Y yo quiero arrepentirme en todo aquello que esté mal. Todas aquellas vilezas de ese ladrón. No. Yo quiero que el Señor sea mi pastor y que pueda decir yo: Señor, tú eres mi pastor. Todos los días quiero platicar contigo. Todos los días yo quiero que tú me des, porque el pastor alimenta a la oveja. Yo quiero alimentarme todos los días. Que sea lo primero, Señor. Y no quiero ver como irresponsabilidad el no leer la Biblia diariamente. Yo lo quiero ver como pecado. Yo quiero, Señor. Tú en tu gracia permitiste que mi mamá me pusiera ahí al kinder, a primer grado, y aprendí a leer. Y si hay algo por lo cual yo debo leer, es para leer este libro. ¿Sabe que a los reyes de Israel se les exigía tener el original
y leer diariamente para que no se envanezca, para que no se hicieran vanos, pues, como las demás naciones. En lo que los músicos pasan y preparamos el coro, el Señor es mi pastor. Yo pregunto, ¿te vas a arrepentir? ¿Qué acabo de preguntar, hermano? ¿Te vas a arrepentir? No, yo de vez en cuando leo la Biblia. No. No. Te vas a arrepentir. Tal vez se mantienen acá porque ahorita es bien importante que nadie se mueva, por favor. Es que es un momento bien decisivo. Jóvenes que no se deleitan en la palabra, que no la leen. Estoy hablando con los miembros de la iglesia. ¿Te vas a arrepentir? ¿Nos vamos a arrepentir hoy? Le vamos a decir, oh mi pastor, yo quiero ser tu oveja, ayúdame. Quiero ser de los que se purifican. Quiero ser de esos. Inclinemos el rostro. Padre, delante de ti, Señor, quiero orar por mí, Señor. Quiero lamentarme, aullar. Quiero llorar por mí, por tu pueblo. Mira aquellos que aún predicándoles tan claramente van a seguir abandonando la palabra. Señor, perdona, ayúdanos, que podamos volvernos a ti, que hayan corazones hoy que se vuelvan a ti. Bendito seas, Señor. El mundo está perdido, Señor. El mundo está en idolatría, cautivo, pero tu pueblo nos ha dado tu palabra, Señor. Que no seamos de labios, sino de todo corazón. Podemos decirle, el Señor es mi pastor.